Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en jueves 11 de abril con mucha información en último momento. Tenemos, por ejemplo, que finalmente no se va a trasladar al encarcelado gobernador de Santa Cruz, don Luis Fernando Camacho, hacia la capital cruceña para un juicio en el que debería estar presente. Tenemos que don Gustavo Ávila finalmente tomó la silla de doña Dina Chuquimia en el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos lo que ocurrió en el Consejo Permanente de Naciones Unidas. Bolivia finalmente apoyó a México en contra de Ecuador y se han conocido, amigos, los sobornos millonarios que recibió Jorge Glass y otras exautoridades ecuatorianas. Pero también tenemos temas de economía. Hay un bloqueo a la línea férrea de la minera San Cristóbal en un lío que hay con la comunidad de Río Grande en Potosí. Pero también hay anuncios de bloqueos de parte de los agricultores por la sequía en Santa Cruz. Dicen, si no nos dejan utilizar la biotecnología, vamos a bloquear los caminos. Así que hay mucha información que desarrollar. Así que le doy la bienvenida a mi compañera Amalia Pando, que ya tiene preparadas varias de estas informaciones. ¿Qué tal, Cacho? Un saludo cordial para todos ustedes, deseándoles una linda jornada. Pues aquí arrancamos con las noticias de último momento. De todos estos titulares, el que más me impacta es el asiento de Dina Chuquimia, pues ha sido ocupado por otro delegado del gobierno sin que Dina Chuquimia hubiera renunciado. No sé qué pasó, si la doctora Chuquimia pues la amarraron en su casa o se rindió, levantó las manos. Lo cierto es que hay una fotito en la que ya este señor Gustavo Ávila, el nuevo delegado del gobierno, ese sí va a ser delegado, ese sí va a ser representante, no como dice la Constitución, pero él va a ser el vocero de Luis Arce Catacora en el Tribunal Electoral. Pero lo más interesante es la actitud del Tribunal Electoral. ¿Qué pasó, Cacho? Se bajaron los pantalones, Amalia, en esta jornada pasada. Ocurrió que tenía que pronunciarse el Tribunal Supremo Electoral por dos solicitudes. Primero, por un pedido del levismo para acompañar el Congreso de junio en Villa Tunari. Por otro lado, las observaciones que planteó el propio tribunal al Congreso del Arcismo en la ciudad del Alto. Bueno, se pronunció sobre el primer tema y le ha dado 48 horas al levismo para que concerte con las organizaciones matrices para que se convoque de manera coordinada con estas organizaciones al Congreso del 10 de junio. El levismo ha dicho que no va a concertar porque ya lo hizo con otras organizaciones, que no reconoce la legalidad y legitimidad de las actuales dirigencias de las Bartolinas, de la Confederación de Campesinos y de los interculturales, y entonces va a cerrarse en esa parte. Bueno, a propósito de esto, Amalia, amigos, en esta decisión se hizo circular una foto donde está efectivamente don Gustavo Ávila ya ocupando la silla que tenía doña Dina Chuquimia en el Tribunal Supremo Electoral. Se lo ve con los otros vocales. Incluso don Oscar Hassenteufel no llega a ocupar la silla de presidente, está a un ladito junto con el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, dando a entender de que ya parece ser un vocal raso, ya no ejerce como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces respondió a través de una carta vía Secretaría de Cámara, el Tribunal Supremo Electoral, y le dice a doña Dina Chuquimia, bueno, don Gustavo Ávila ya es parte de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral porque estamos aplicando la presunción de constitucionalidad del decreto supremo que designa a don Gustavo Ávila. Imagínate, se bajaron los pantalones, aceptaron a don Gustavo Ávila en el Tribunal Supremo Electoral y doña Dina Chuquimia le dicen, usted vaya a quejarse ahora, debe dirigirse al órgano ejecutivo
aquí ya la cosa quedó de alguna manera zanjada. Esa es la novedad, Amalia, amigos. Qué terrible, Cacho, porque si sobre este punto, que es tan claro, que está legislado, que está en la Constitución, que está en todas las leyes, tanto el Ejecutivo como el Poder Electoral violan toda la normativa para favorecer al Poder Ejecutivo, tú te puedes imaginar lo que serán los resultados electorales, ¿no? Es decir, este tribunal ya no da la mínima garantía de imparcialidad en un evento electoral. Como decíamos ayer, todos los días Arce Catacora, el régimen que él está implantando, le da un mordisco a la democracia. Y este es uno grande, este es un mordisco grande. El destituir a un integrante, a un vocal del Tribunal Electoral y poner a otro que ya va a ser un enviado, ya no es un vocal independiente como debería serlo, es muy grave, muy grave. Junto al otro titular que presentabas, que tiene más o menos la misma connotación. Camacho no pudo viajar a Santa Cruz. ¿Cuál es la Así es, Amalia. Antes de pasar a este otro tema, está claro que ya en el Tribunal Supremo Electoral ya no hay vocales, ¿no? Lo que hay son operadores políticos, ¿no? Don Tawichi también se mueve en esa esfera, ¿no? O sea, unos días inclina la balanza medio extrañamente hacia algunos de los actores políticos que tienen, digamos, algunos reclamos, algunas solicitudes. Lamentablemente está perdiendo toda la calidad que tenía la Corte Nacional Electoral en su momento y ahora es una especie de grupo de operadores políticos que están haciendo las cosas a favor del poder en este momento, ¿no? Ocurrió en el caso de don Luis Fernando Camacho que se ha consumado, Amalia, amigos, el hecho de que no va a ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz, tal como ordenó un tribunal cruceño. A las 8:30 de este jueves tiene que comenzar una audiencia para que se inicie un juicio en el que Luis Fernando Camacho es el principal encausado. Pero se han esgrimido tantas excusas, Amalia, de parte del ministro de Gobierno, de los viceministros, de otras autoridades, del régimen penitenciario, una colección de excusas que han llegado a este segundo rechazo, segundo acto de desacato de parte del Ejecutivo a una orden judicial. Ya ocurrió esto el 11 de marzo, se inventaron varias excusas para no llevarlo, y ahora segunda vez que no lo llevan a la ciudad de Santa Cruz. Es gravísimo, es otro mordisco, es otra muestra de que se está implantando un régimen dictatorial, como hemos venido señalando aquí en el programa Último Momento. Sí, lo que vale es la voluntad del Poder Ejecutivo expresada a través del ministro de Gobierno. Él es el que decide en el ámbito judicial, ¿no? Cuando esto ocurre ya no hay democracia, Cacho. Son elementos, son partes de un todo, de lo que está aconteciendo y de cuál es la intencionalidad del gobierno en todas sus acciones, ¿verdad? La presencia de Camacho en Santa Cruz no iba a cambiar nada, iba a seguir preso, pero es la demostración de ese poder, de esa vendetta permanente. Es decir, no te voy a soltar y no te voy a soltar, y no lo soltaron. Y mucho me temo que el juez de Santa Cruz tenga que inclinar la cabeza y que hoy, ante la ausencia presencial de Camacho, proceda a una audiencia a través del celular, ¿no? Yo creo que va a continuar y veremos qué actitud tiene Camacho en Chonchocor. Pero eso es lo que hay, ¿no? Cambian a los vocales del Tribunal Electoral cuando les da la gana en función de sus propios intereses,
Aquí está en juego la personería jurídica de Evo Morales, del partido de Evo Morales, su posible candidatura, y está en juego la reelección de Arce Catacora. Por eso mueven las fichas en el Tribunal Electoral. Y en relación a Camacho, pues lo que está en juego es el músculo del gobierno para demostrar que a la oposición no le van a dar ni un milímetro de margen. Ese es el mensaje que está dando el gobierno. No te voy a soltar, no tienes margen, no existes, estás en la cárcel. Pero eso no es solo Camacho, es toda la oposición, es el mensaje a toda la oposición, Cacho. Estamos en ese camino, y lo advertimos, pero con todas sus letras. Ojalá esto motive un pronunciamiento conjunto de las oposiciones partidarias, cívicas, las plataformas ciudadanas. Este es un atentado, como tú muy bien dices, a la democracia en su conjunto, y ojalá exista un pronunciamiento, porque lo preocupante sería que después de que se rechazó o se consumó este desacato a una orden judicial, se lleve adelante la audiencia sin Camacho como principal encausado. Eso sería ya consumar el atropello antidemocrático, y realmente ya estaríamos al borde de todas las arbitrariedades que se puedan cometer de parte de un régimen democrático en el país. ¿Me permites, a propósito de esto? Hoy tengo un héroe, el héroe del día. Se llama David Boyd. ¿Sabes quién es? Es un relator de las Naciones Unidas. Escribió lo que antes era un tweet, escribió un ex, que dice: la situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales, a menudo indígenas, implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractivista. Los derechos humanos dependen de una acción rápida. Inmediatamente después, Franco Albarracín, que es un activista de los derechos humanos, hijo de Waldo, ¿no? Waldo ha sido rector de la universidad, ha sido defensor del pueblo, y ha sido la cabeza también, junto con Amparito Carvajal, de la defensa de los derechos humanos. Le quemaron la casa el 2019, liberaron a los que quemaron su casa. Bueno, ha tenido que refugiarse en el Perú porque es uno de los perseguidos del régimen. Bueno, Franco Albarracín dice: incendios, extractivismo, contaminación y persecución a los defensores ambientales en Bolivia. Estamos viviendo una crisis ambiental, y eso es lo que es. Y esta persecución a los defensores de los derechos humanos, de los derechos ambientales, tiene que ver con la piedra libre que han obtenido los cooperativistas, ¿no? Porque ahora no solo es que desalojan a las poblaciones donde los cooperativistas se instalan a extraer oro, sino que los persiguen judicialmente, les presentan demandas y muchas veces los hacen encarcelar. Y todo eso con el aval, con la venia, con la sonrisa del señor presidente Arce Catacora, ¿no? El cooperativismo es el instrumento de la depredación de todas las riquezas naturales que tiene el país. Entonces, estas líneas, estas cortas líneas de David Boyd nos hacen muy bien. Él es un relator de las Naciones Unidas. Y si de pronunciamientos internacionales estamos hablando, Amalia, se han conocido en las últimas horas uno del Banco Mundial, ya en temas económicos, que baja la previsión de crecimiento de nuestro país al 1,4% en la gestión 2024. Recordemos que el presupuesto general para esta gestión, para este año, establece un crecimiento del PIB
del 3,71%. Así lo ha previsto el gobierno para esta gestión. Pero el Banco Mundial dice no, la economía boliviana se está contrayendo, va a crecer menos de la media latinoamericana y del Caribe, y entonces cifra el crecimiento en 1,4%. Esto es preocupante, pero y además se contrasta con lo que ha venido diciendo el presidente y sus ministros del área económica, que no hay crisis, que todo es un invento de los opinadores económicos y periodísticos, así que entonces esto marca una tendencia porque puede seguir bajando en función de cómo vayan aconteciendo los indicadores económicos, Amar. Bueno, todavía está en positivo, siendo Arce y estaría feliz. Obviamente lo van a desmentir al Banco Mundial, pero los hechos son los hechos, ¿no? Una previsión realista la del Banco Mundial, pero yo diría todavía optimista, ¿no? Todavía en positivo, porque yo veo la economía, pero deslizándose de manera acelerada, ¿no? El dato que dimos ayer, este pronunciamiento de ANAPO, que dice la producción de soya ha caído y todos los otros sectores agropecuarios se han sumado con sus datos. Este otro dato de por la sequía, pues hay sectores que quieren usar semilla modificada para poder defenderse de estos azotes de la naturaleza, pero azotes también del gobierno, porque no hay ningún incentivo. El incentivo más claro es abrir las exportaciones libremente, lo que es absolutamente de sentido común. No hay divisas, Cacho. Exporten lo que quieran, ¿no? Generen divisas. Si no hay divisas y la economía se está paralizando, pues apoyemos las grandes inversiones en minería y no al sector cooperativista que da votos pero no pagan más nada, ni un peso en impuestos. A veces paga regalías en porcentajes ínfimos, 2%. En oro tendrían que pagar 7%, se matan de risa, no pagan nada. En fin, el gobierno anda por el sendero equivocado, ese sendero directito que va hacia el precipicio, y Arce dice, sabemos dónde vamos. Bueno, si saben dónde van, ¿por qué no retroceden? ¿Por qué no hacen por qué no toman algunas medidas para no caer en ese precipicio, ¿no? Como decíamos ayer, la única política clara es endeudarse y seguir endeudándose para vivir con plata prestada. Pero ni siquiera eso les está funcionando, Cacho, ni siquiera eso les está funcionando. De tal modo que al margen de lo que diga el gobierno, la gente percibe que hay una situación económica muy delicada. No hay datos como en otros países, cuánto cayó la venta de cemento, cuánto cayó la venta de electrodomésticos, por ejemplo, de vehículos, por ejemplo, ¿no? Lo único que sube, la verdad que lo único que sube, el endeudamiento, sube la actividad, la coca, qué barbaridad, qué impresionante cómo sube la coca, y es posible que ese es el factor distinto a los países vecinos. Otro país con los indicadores económicos que tenemos ya se hubiera hundido en la recesión y en la inflación. Y en Bolivia no pasa eso, es más lento el proceso. Y es más lento porque hay un colchón financiero de muchos millones y millones de dólares que lo aporta el narcotráfico. Y es lo único que crece, llueve blanca por toda la región, ¿no? Y hay unas tabletas con envase amarillo, está inundando Rosario en la Argentina, y las incautaciones abren eso y hay un delfín, y se cree que ese delfín en el sello del ladrillo de cocaína es de un capo boliviano, ¿no? Eso es lo que se estima. Bueno, hay unas teorías a propósito del sello delfín, pero ese es el factor, la cocaína, ¿no? Cocaína, contrabando,
toda la actividad ilegal, eso crece. Toda la actividad legal, la que paga impuestos, la que sostiene la educación, la salud, porque con eso se mantiene, con los impuestos del sector legal es que se mantiene estos sectores, todo eso está de picada. Amalia, estamos a 8 días exactamente de que se cumplan 2 meses de la firma de los acuerdos de 10 puntos entre las autoridades económicas y los empresarios privados del país. Esto ocurrió el 19 de febrero de este año, que generó expectativa, hasta incluso se puede decir esperanza, de que las cosas puedan revertirse mediante este acuerdo entre privados y el sector público. 2 meses y los acuerdos van camino al naufragio. No hay la subasta de diésel, no hay los bonos en dólares en la banca privada, se han quedado en el Banco Central y ya no se reportan cuánto se ha colocado hasta el momento. No hay la libre exportación a plenitud, como tú misma has señalado, y varios otros puntos de esos acuerdos igual están camino a su naufragio. Entonces, esto es, digamos, la muestra de que no es de interés, parece, del gobierno el establecer otro tipo de salidas que no sea su propio modelo. Y te cuento que el ministro de Economía, don Marcelo Montenegro, entrevistado hace 2 noches por la Red 1, tiene sus propios indicadores, Amalia. No es el indicador de los precios de la canasta familiar en los mercados, no. Él muestra, además lo hizo de manera oficial, y dice, no hay crisis porque la gente está acudiendo a los restaurantes de manera masiva, porque se está alojando en los hoteles también de manera masiva y porque está viajando en líneas aéreas también de manera recurrente. Esos son sus indicadores y eso le dice a él que es la muestra de que no hay crisis en Bolivia. Bueno, si esos son los indicadores, entonces realmente estamos en 2 dimensiones paralelas, ¿no? Entonces, así está la situación y lo que han hecho los agricultores, Amalia, es amenazar con bloquear caminos. Imagínate lo que hacen generalmente los cocaleros o los sectores campesinos, ahora está en boca de los agricultores porque no encuentran otra salida. No hay soluciones de parte del gobierno, que también era parte de los acuerdos del 19 de febrero. Pero también hay bloqueos en la línea férrea de la minera San Cristóbal, de la comunidad de Río Grande, y terminó, digamos, por así decirlo, pagando esta minera, que es una de las más grandes del país, por un lío en el que no tiene participación, pero claro, en los de Río Grande necesitan hacerse escuchar y entonces han decidido bloquear la salida de los minerales de exportación de San Cristóbal. Bueno, y eso afectará en impuestos y afectará en regalías, porque se está bloqueando la exportación del principal mineral del país, que es el zinc. Ahora, los de Río Grande, es importante escucharlos, Cacho, están defendiendo el agua. ¿Qué les respondieron? Que todo está bien, ¿no? Que los que están haciendo pleito es porque quieren sacar provecho de la situación próxima en la que ellos viven. El Río Grande está muy próximo a la planta de carbonato de litio. Y bueno, entonces son unos pícaros que están haciendo lío de nada. ¿Sabes? La gente de Río Grande, hemos hablado con ellos, los hemos entrevistado. Lo único que quieren es ser escuchados y ser informados, que es un derecho además constitucional, ¿no? Quieren saber si hay un estudio sobre los volúmenes de agua, los estudios de agua. Han hecho pozos en su territorio, han hecho no 1 o 2, sino muchos pozos. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Cuánto va a durar? ¿Y qué va a pasar con el agua que los que intenten explotar el litio van a votar sobre el Salar de Uyuni, el principal contaminador potencial? Cuando funcione, aunque muchos creen que nunca va a funcionar,
es la planta de carbonato de litio, que la prenden, ¿no? Prenden los motores, tuf, 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 se mueve, consiguen materia prima, en fin. Tú sabes que es una planta que está condenada a no funcionar, ¿no? Y cuando funciona produce un litio que no es comercializable, que sigue siendo materia prima, que le falta refinación para llegar a la pureza batería, ¿no? Encima de eso, los precios del litio están por los suelos por el momento, aunque más de un especialista considera que van a subir algún día. El mundo ya no busca litio, está buscando hidrógeno. Cachito, los carros a electricidad es posible que se archiven y aparezcan vehículos a hidrógeno. Ya existen trenes inclusive que se están moviendo a hidrógeno, pues están comercializándose motocicletas a hidrógeno que son un cohete, en fin, y esa planta no va a funcionar y tal vez pues los temores de la gente de Río Grande son más grandes de lo que realmente pueda ocurrir porque esa planta no va a funcionar, pero si funcionaría va a contaminar pues litros y litros y litros y litros de agua. ¿Qué quiere la gente? Que le expliquen, que la escuchen, que le escuchen sus temores. Han presentado un pliego de 10 puntos, ¿por qué no le responden? Es que el gobierno nunca negocia, es un gobierno que no negocia, que está en un peldaño ahí arriba realmente por los cielos, y el pueblo pues está ahí en los infiernos, bien abajo, no se dignan a conversar, solo conversan con ellos mismos, cuando los aplauden, ¿no? Eso les gusta, pero cuando hay un sector que tiene observaciones, ya no negocian. Y como tú dices, el Paganini son las exportaciones de mineral, las exportaciones legales de mineral, que por esta razón es posible que el gobierno se digne a recibirlos y a escucharlos. Bueno, eso es lo que está pasando. Complicado, María, porque esto no tiene pisos de solución y, como tú misma dices, terceros son los que están de alguna manera llevándose las consecuencias negativas de este conflicto. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y, por favor, déjame comentarte temas internacionales porque don Jorge Glass, el causante de la crisis entre México y Ecuador, ha generado noticia en las últimas horas. El Consejo Permanente de la OEA se ha pronunciado de manera conjunta a través de todos sus representantes una condena enérgica a Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito, pero al mismo tiempo, Amalia, en Miami se estaba realizando el segundo día de un juicio a un excontralor de Ecuador, al señor Carlos Polit. En este juicio declaró un ex ejecutivo brasileño de Odebrecht que reveló las coimas que dieron a varias autoridades ecuatorianas desde el 2010, y estas coimas bordean los $55 millones a Glass, a Polit y a otras varias autoridades ecuatorianas en el gobierno de Rafael Correa. A Glass, dice este señor ex ejecutivo de Odebrecht, le habrían entregado en un hotel, incluso con pelos y señales menciona el hotel, la suite de un hotel, entre 17 y 18 millones de dólares para que se revierta una especie de sanción, de decisión para que no camine una hidroeléctrica en Ecuador. Tremendo porque, claro, ahí se nota cómo Glass sí estaba comprometido hasta el tuétano con los temas de corrupción del famosísimo caso Odebrecht. Yo diría, Cacho, que el que causó esta crisis es México, ¿no? Porque México empezó a pronunciarse en contra del gobierno de Ecuador,
dijo que el asesinato del periodista y candidato en la elección anterior dejó entrever que ese asesinato había favorecido al triunfo de Noboa. En fin, México se mete, ¿no?, en la política interna para favorecer a sus amigos, porque es del clan de la Odebrecht y todos sus amigos, ¿no? Y es el que causó esto, la reacción de Ecuador frente, además, a haber recibido primero como invitado a el que fue vicepresidente y el receptor de las coimas de Odebrecht, y después cuando Ecuador se puso enérgico y le dijo devuélvame porque este señor es un sentenciado, es un delincuente, le dio asilo diplomático. Bien, Ecuador tenía que haber reclamado en instancias internacionales y no tomar la justicia por sus manos. Es una buena lección. Pero estos mismos que protegen y que reclaman la inviolabilidad de las sedes diplomáticas son los que se han negado a pronunciarse. No sé si te acuerdas, hubo una reunión de la OEA con todos, con los Maduros, con los Ortegas y con los Arces sentados ahí. Estaba todavía el kirchnerismo en la Argentina y se negaron a hacer un pronunciamiento de repudio a la invasión rusa a Ucrania. Ahí no era la violación a una sede diplomática, era la violación a todo un país. Se negaron a pronunciarse, no dijeron ni sí ni no, pero rechazaron el considerar el tema. Luego Zelensky quiso hablar en la OEA y le negaron la palabra. Bueno, esa es la doble cara, el doble filo que utilizan. Son muy generosos, muy respetuosos de las leyes internacionales y de todo cuando se trata de sus amigos, una punta de maleantes. Pero cuando se trata de la justicia en relación a la invasión de un país, por parte de uno de sus socios, tal vez por parte de su jefe, Putin, ahí cierran la boca. Sobre este punto yo estoy bastante indignada, como puedes constatar. Así es, Amari, así es, y con mucha razón, la verdad que con mucha razón. Entonces hemos llegado al final del programa, nos despedimos de ustedes, amigos, con la promesa de estar mañana nuevamente analizando las noticias de último momento. Será entonces hasta mañana. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.